Está aquí con nosotros Marisol de la Fuente. Ella es sommelier internacional, periodista, docente y especialista en marketing del vino. Marisol, ¿cómo andás? Un placer estar acá con ustedes para hablar de nuestra cepa insignia. Bueno, un gustazo. Aquí estamos con... Mira, adelantábamos antes de irnos a la pausa, hablamos del clásico Malbec, pero además está el Malbec blanco. A ver, voy a levantar un poquito la copa. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve mejor. Chicos, tómenme la copa, a ver si podemos con esta. Este es el Malbec blanco. Así es. Del cual yo te voy a ser sincera, conozco muy, pero muy poco. Así que ahora nos metemos de lleno con eso. Pero antes, Marisol, queremos saber, ¿cómo y cuándo llega el Malbec a la Argentina? El Malbec llega a la Argentina el 17 de abril de 1853. Esa es la fecha en la cual se determina, digamos, que es la llegada del Malbec, porque fue Sarmiento quien le pide a Michel Pouget, un agrónomo francés, que traiga una selección de cepas de Francia a la Argentina. Y en ese traer las cepas e inaugurar la primera quinta agronómica, que termina siendo la primera universidad de agronomía de la Argentina en Mendoza, bueno, se da cuenta Pouget que el Malbec es el que más se adapta a la Argentina, porque en realidad es una cepa francesa, que en Francia se llama Côte y que está en una región que se llama Cahors en Francia. De allí vino a la Argentina, se enamoró de la Argentina, se quedó y se expandió por todo el país. Nosotros decimos que la cepa argentina. Sí, por supuesto. No me quites ese mito, no me quites, ahora no se lo demos a los Vamos al franceses, derribando mitos, no, en realidad no. es una cepa francesa, pero que hoy la Argentina produce el 75% de todo el Malbec del mundo. Pasó a ser obviamente nuestra cepa insignia. O sea, nos la hicimos propia, la hicimos propia 100%. ¿No hubo como una especie de peste en Europa que eliminó todo el Malbec? En realidad, a fines de 1800 estuvo la filoxera en Europa, que es un pulgón que se come la raíz de la vid, de la vitis vinífera, y lo que pasó fue que para replantar se enviaron cepas desde América de vuelta a Europa para replantar los viñedos europeos. Obviamente el Malbec, como todas las otras cepas nobles de Europa, fue afectada y se perdió prácticamente toda la producción y todas las plantas que había de vid en lo que llamamos hoy Europa, ¿no? España, Italia, Francia, Alemania, Portugal. Eso fue en fines de 1800. Fines de 1800 sí. Y dijiste que llegó acá en 1853 fue cuando Pouget. 53. Sí, y de hecho... Con la Constitución. Claro. Más o menos, sí, claro. Y fue de hecho esta fecha la que determinó que todos los años, desde 2011, festejemos el Día del Malbec en la Argentina, el 17 de abril, todos los años lo festejamos y tiene que ver con esto, con esa fecha que se determina como la fecha de inicio de la llegada de estas cepas nobles a la Argentina. De hecho, el Malbec es una de las 18 cepas nobles que hay en el mundo. En el mundo, para que se den una idea, hay más de 5.000 variedades de vitis vinífera, 300 que se usan para hacer vino. Muchas de ellas no las conocemos en la Argentina, no existen. Y hay 18 que son llamadas las cepas nobles y el Malbec es una de ellas. Mira, pero el 75% se produce en la Argentina. Sí. ¿El resto en dónde? Tenés un poco en Chile, un poco en Nueva Zelanda, obviamente en Francia siguen produciendo, en Australia, pero la realidad es que donde mejor se desarrolla es acá en la Argentina. Es acá. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Las características climáticas que tenemos nosotros. La mayoría de nuestras regiones productivas son semidesérticas, como tenemos toda la región cuyana o incluso parte del norte del país, e incluso en la Patagonia, que para el mundo del vino es Neuquén, sur de La Pampa, Río Negro y Chubut, tenemos una estepa, tenemos un desierto frío. Entonces al Malbec le gusta mucho esa condición de muy poca agua y obviamente tenemos otra condición en la Argentina que es la amplitud térmica, que se da o por altura o por latitud y en ambos casos le permite a la uva desarrollarse con el calor del día y durante la noche obviamente descansar y llevar muchos de los nutrientes que produce con la fotosíntesis a la misma uva. Claro, bueno, vamos a ir acompañando lo que nos cuenta Marisol. Argentina produce el 75% del Malbec del mundo. ¿Cuál es el origen? Ella nos contó que viene de Côte, ahí en Francia, y llegó en 1853. Estas son las principales provincias productoras. Sí. Ahora, principalmente tenemos que hablar de Mendoza. Sí, el 84% del Malbec que se produce en Mendoza. De todas maneras, el Malbec está presente en 17 de las 18 provincias que producen vinos en la Argentina. La única en la que no está es Chubut, porque ahí hace demasiado frío para la Malbec. Hay otras variedades de clima frío, pero en 17 provincias se produce el Malbec en todos sus estilos. Claro. Joven, reserva, gran reserva, pero obviamente la provincia de Mendoza es quien concentra la mayor cantidad de hectáreas. Hay 46.000 hectáreas en la Argentina de Malbec. La mayoría, más del 80% está en la provincia de Mendoza. Sí. Y Marisol, ¿cuáles son las características del Malbec en cuanto a gusto como vino respecto del Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah?
¿Cuáles son? ¿En qué se diferencia? Yo siempre digo que el Malbec es como el amigo bueno ese que todos tenemos, que se adapta a todas las circunstancias, el gauchito. ¿Por qué? Porque el Malbec lo que tiene es que es una variedad que nos puede dar vinos muy frutados. La ciruela que aparece en las degustaciones, que todo el mundo me dice, se sirve el Malbec y te dice, lo huele y te dice, siento ciruela. Bueno, la ciruela es una de las características del Malbec, y después te va a dar más frutas rojas en ciertos climas, más frutas negras en otros, pero lo que tiene es que tiene un tanino, eso que sentimos en la encía, en el paladar, esa sensación de aspereza, que es muy amable. Entonces, es un vino muy adaptable, que lo encontramos en todos los estilos y que se va a caracterizar siempre por ser muy bebible, como decimos los sommeliers, ¿no? Como, aún si es joven o gran reserva, el Malbec siempre es muy bebible, mientras que por ahí un Cabernet Sauvignon o un Tanat están entre las cepas más intensas, con más carga tánica, o un Pinot Noir, que es una cepa de clima frío, tiene un tanino más suave, más delicado por sus propias características. Todas las uvas tienen como un set de aromas, de sabores, de colores que están en la piel de la uva y de taninos, que es esa sensación táctil que tenemos. Nosotros nunca lo vamos a poder saber porque el Luisfa no nos deja probarlo. No, estamos tomando mate a esta No vamos hora. a saber cómo es el Malbec porque el Luisfa no nos A deja. ver, Marisol, pregunta, porque ya que hablabas recién del color, de la piel de la uva, bueno, quiero que nos cuentes la diferencia entre el Malbec clásico que conocemos todos y el Malbec blanco, que se conoce poco. Se conoce muy poco, es algo que aquí en la Argentina debe tener 3 o 4 años en las góndolas, en las vinotecas. Vos puedes hacer vino blanco con uvas blancas, ¿sí? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, que es así, es 100% autóctona nuestra. O puedes hacer vino blanco con uva tinta. ¿Por qué? La uva, como la que compramos en la verdulería, vieron que adentro es transparente, ¿no? Tiene un color translúcido. Bueno, la de vino también. Entonces, el aroma, el color y los sabores y los taninos están en la piel. Si vos haces un proceso productivo donde tenés poco contacto con la piel en el proceso y usás solo la parte interior, podés hacer un vino blanco, porque no va a haber transferencia del color de la piel al vino. Entonces, no es que es otra uva, es la misma Malbec tinta. Ponele simplificado, pelado. Pelamos la uva. Casi algo así, donde estrujamos y separamos muy rápidamente el líquido del sólido, que son las pieles, las semillas y demás, y ese líquido queda muy clarito. ¿Sí? Y hacemos un proceso productivo como de vino blanco. Entonces podemos hacer un vino blanco con una agua tinta, esto se llama Blanc de Noir. En la Argentina hay como unas 17 etiquetas de Blanc de Noir de Malbec. Mirá. Una duda, es traslúcido, no sé si me engañan las luces del estudio, sí, es muy pero clarito. es bastante traslúcido, entonces eso es porque en los vinos blancos tradicionales, para decirlo de una manera, hay algún tipo de contacto con la piel, mientras que acá no hay ningún tipo de contacto. Entonces, por eso te queda más traslúcido y no te queda amarillento, para decirlo de una Exactamente, porque, claro, la Chardonnay, el Torrontés, el Sauvignon, cada una tiene su propio color y en la maceración previa a la fermentación extraemos esos colores. En este caso, como vos bien decís, los blancos de Malbec en general va a ser muy, muy claritos porque no tenemos ninguna transferencia de color. De hecho, hay blanco de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon, de Bonarda, y algunos son un poquito más rosaditos porque hay uvas que son más tintoreras, decimos nosotros. Tintorera, sí, como que tienen colores más intensos. De hecho, la Bonarda es una uva que tradicionalmente se usaba mucho para darle más intensidad de color a esos vinos tintos de mesa. Bueno, son uvas más tintoreras, entonces tal vez cuando haces el blanco de esa uva tinta te queda con un poquito más de el otro también rosadito. Es más entre amarillento y verdoso. ¿Qué cosa? Los otros vinos. Los otros vinos, claro, te encontrás con colores. Esto más parece agua. Sí, es bien, podríamos decir. Bien clarito. Claramente no lo es, ¿no? No, si lo lees, definitivamente no lo es. Definitivamente no lo es, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto varía en realidad, más que cuánto varía, ¿qué similitud tiene uno y otro en cuanto al gusto? Vamos a encontrar algunas similitudes, sobre todo en aromática, ¿sí? Va a aparecer una fruta roja que vos decís, no me hace mucha coherencia con lo que estoy viendo. Claro. Muy, muy sutil, obviamente no como en un vino tinto. Y en sabores se va a parecer mucho más a un blanco bien fresco, bien frutado, fruta cítrica. Pierde un poco esa característica de la ciruela que mencionaba antes del Malbec. Es algo muy distinto, yo recomiendo que prueben Blanc de Noir porque a los que les gusta el vino viste que siempre estamos tratando de probar cosas diferentes. Perdón, se dice Blanc de Noir, no se dice Malbec blanco. Como no, está bien también, es un Malbec blanco, pero la categoría sería Blanc de Noir, porque vos puedes hacer vinos blancos con cualquier uva tinta, con cualquier uva negra. Claro. Esa es la categoría, pero si esto es un White Malbec o Blanco de Malbec, lo vamos a encontrar de todas esas formas. Vamos a ver a qué países se exporta nuestro vino Malbec argentino. Ahí tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, México.
Países Bajos, Colombia, Perú, China e Irlanda. ¿Están en orden? Digo, principalmente Están en orden, Estados el Unidos. principal es Estados Unidos, estamos hablando, si habláramos de botellas, de 47 millones de botellas. 47 millones. Wow. Y Reino Unido, que es el segundo, 23 millones de botellas. Lo digo en botellas porque es como más fácil de entender que hectolitros, cada botella normal que conocemos de 7,50, ¿sí? Claro. Estados Unidos es nuestro mayor comprador, además de que es un productor de Malbec, pero muy, digamos, secundario, ¿no? No tiene un gran volumen. Siempre hablamos del Malbec tinto. Malbec tinto, igual hay bodegas grandes que también exportan Malbec blanco. Ah, también, mira. Sí, que también y en términos de consumo, ¿en la Argentina? ¿Cómo estamos con respecto al Malbec? Es la primer cepa, es la más consumida, que más se elige. Sí, y detrás, muy detrás está el Cabernet Sauvignon. De hecho, ¿y el Pinot Noir? Es una cepa que está empezando a entrar en onda, pero no es tan elegida. Yo sé que esto no se tiene que decir cuando estoy hablando del Malbec, pero es mi preferido el Pinot Noir. Bueno, lo que tiene el Pinot Noir para mí es que es muy linda porque es delicada, tiene todas las características de un tinto, pero tiene mucha frescura. Es la típica de nuestra Patagonia, porque es una uva de clima frío. Entonces, hay Pinot Noir en Mendoza sí, hay en Salta sí, pero en Patagonia es donde vamos a encontrar más variedad. De hecho, hay bodegas que se especializan en Pinot Noir en la Patagonia. Y para mí lo que tiene es que es una cepa que nos da vinos muy elegantes, no importa si es joven o si es gran reserva, nos da vinos muy elegantes. Me parece que eso está bueno. Está medio último en la fila. O sea, no está entre las primeras, no. Tenemos en la Argentina, y a mí me gusta mucho lo de los derribando mitos, que es algo que hago mucho yo también, esta idea de que si es vino es tinto y blanco no. Y sin embargo hay grandes blancos de guarda, reserva, gran reserva, chardonnay, riquísimos que vale la pena probar, pero todavía estamos como en ese proceso donde se prefiere mucho más el vino tinto, el consumidor prefiere mucho más un tinto que incluso un blanco o un rosado. Ahí vamos con la pregunta que lo veo ahí a Cristian saliendo en boxes. Para un minutito, Cris, porque nos están escribiendo mucho por el gentilicio y quiero dar el resultado, que son muchos los que están ahí del otro lado esperando. A ver si ganaron o no. En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. Cristian Mira, Fernando Bertelo, Iván Ordóñez Iván Ordóñez. ¿Alguno de ellos ganó producción? Díganme. Nadie. A ver qué. No, me parece que no, ninguno. No. Perdieron los tres, perdieron los tres. Todos. Le damos la chance a Marisol, ¿te parece? A ver, Marisol. Yo diría que muqueño también, pero ¿Qué no sé. muqueño? ¿Qué Muy muqueño? bien, No, bueno. Pero no sé. ¿Qué muenses se les llama a... Ay, me falta una U, estuve cerquita. Vos dijiste que me... Vos dijiste quemenses, ¿no? Me faltó una U. Quemuenses, quemuenses. Así que le mandamos un beso gigante a todos los quemuenses en este día. Estoy fascinado con el monumento gigante a John Fitzgerald Kennedy en el medio de la Pampa. Me parece impresionante. Un hecho. Sí, nos tenemos que meter un poquito también después con esa historia. Un beso gigante a toda la gente de Quemú, los quemuenses, y a todos los que ganaron y participaron. Gracias por escribirnos y por estar ahí del otro lado. Allí viajamos un ratito a La Pampa. Volvemos ahora sí aquí a la mesa con nuestros vinos. Cristian. Marisol, se habla mucho de los orígenes, del terroir, de qué zonas son las mejores para producir vino o consumir. ¿Vos qué recomendarías en el mundo del Malbec? ¿Hay zonas en particular? Bueno, todas las bodegas están trabajando mucho sobre eso. Sí, está bueno esto que traes, que es el concepto del terroir. Cuando hablamos de terroir, no solo estamos hablando del suelo, estamos hablando de la altura, del clima, de la variedad en particular, si es de clima frío o de clima cálido, y del trabajo que se hace en el viñedo. Nosotros, en el caso del Malbec, como dije antes, tenemos en 17 de las 18 provincias productoras. Ahora, si yo tengo que decirte condiciones idóneas, generalmente la altura le va a venir muy bien, no solo al Malbec, sino a todas las variedades, o los climas extremos donde tenemos amplitud térmica, por esto que decía que la fruta se desarrolla de una manera diferente, la vid protege a lo más importante que es su semilla, entonces son granos más chicos, más concentrados, menos agua y más azúcar, pieles más gruesas, entonces más aromas, más colores, más taninos y más aromas. Entonces la altura es un buen determinante al momento de pensar en un vino, y en la Argentina tenemos grandes exponentes, te diría, en casi todas las provincias. En Mendoza hay salteños, hay tucumanos, Neuquén, Río Negro, la verdad que se da muy bien. Creo que la cuestión ahí, más que el terroir, que es muy importante,
también es el estilo que queremos probar. Claro. Queremos tomar un vino joven, un reserva, un gran reserva. Creo que eso es clave a la expectativa de aquel que va a tomar, con qué se va a encontrar en la copa. Muy bien, Marisol, muchísimas gracias. También quiero mandar un beso especial a nuestro queridísimo Ariel Torres. Ustedes lo conocen, lo entrevistamos un montón de veces. Súper experto en tecnología, el que más sabe, a mi entender, porque es el marido de Marisol. Yo me enteré hace un ratito, nada más, pero además de todos los pergaminos que tiene Marisol, bueno, es pareja de Ariel Torres. Así que le mandamos un beso enorme a Ariel y esta matera, Marisol, va para vos. Si querés compartir un mate con Ariel, lo compartís, si no todo tuyo. Bueno, porque el regalo es tuyo. Gracias. Así que la merced para acompañarte y para que te acuerdes siempre de Más Campo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un placer acompañarlos. Cuando quieran una copita para brindar en este programa, acá presente. Muy bien, muchísimas gracias.